impactantes revelaciones de las almas del purgatorio a María Sima. Podemos hacer algo para experimentar cercanía a las almas del purgatorio de un modo más vivo. Debemos rezar mucho por ellas y también mantenernos lo más limpio que podamos. Contesta María Sima: me refiero a estar en gracia de Dios confesados y a mantener nuestros cuerpos libres de todo lo que interfiera con la claridad. Una vida conforme a la voluntad de Dios. El ayuno también es de gran ayuda. ¿Y de qué modo pueden las almas mostrarse o comunicarse con sus familiares? El más común es el llamado con golpes. Un amigo mío lo experimentó y contó los golpes para determinar cuántas misas necesitaba en particular esa alma. Nunca más volvió a escuchar los golpes cuando cumplió el número de misas que había pedido. Y cuando volvió a suceder en otra ocasión, sabía que se trataba de un alma distinta, porque dio una cantidad de golpes diferentes y porque los dio en otra zona de la habitación. Las almas también pueden llamarnos por nuestros nombres. Algunas veces podemos reconocer la voz con total claridad. Y eso nos sirve de recordatorio para rezar por esa determinada persona. Las almas también pueden volverse aún más activas, causando lo que llaman actividades poltergeist. Por ejemplo, si nos encontramos en el suelo el reloj que estaba colgado de la pared la tarde anterior, o se cierran las ventanas, o se abren puertas de golpe. Todo eso ocurre solo para atraer nuestra atención y para estimular nuestras oraciones por ellas. Son almas que necesitan mucha atención porque se encuentran en los niveles más profundos del purgatorio. Pueden escucharse también pisadas en el piso superior, o pueden dejar una pista precisa para que sepamos inmediatamente de quién se trata. Pero en todos los casos, debemos siempre cuidar nuestra alma de caer en curiosidades innecesarias. Y estas visitas solo se darán porque Dios así lo permite para la mayor gloria de su nombre, la misericordia de todos aquellos que necesitan nuestra ayuda. Y asimismo nosotros también alcanzar méritos para nuestra salvación y santificación. En la mayoría de los casos, las almas suelen aparecerse a los miembros de sus propias familias, pero en algunos casos se aparecen a amigos muy cercanos o a la gente como yo, dice María Sima, a quien Dios le ha encomendado que dedique mucho tiempo a rezar por ellas y ayudarlas. He oído hablar de personas a quienes se les aparecen amigos que fueron muy cercanos cuando eran niños, que van a ellos tiempo después de haber fallecido. Como regla general, se aparecen a aquellos que los han querido mucho, a los más sensibles, a los más afectuosos, o a quienes rezan más. Pero conozco casos en los que algunas almas del purgatorio se han manifestado a personas a las que yo no había conocido en vida, y también a personas que les guardaban rencor en el corazón. Un granjero al que conocí estaba construyendo una ampliación de su granero, y cuando llegaba a cierta altura, una de las paredes al día siguiente aparecía caída. Había levantado muchas veces paredes en su vida y esta le estaba causando demasiados problemas.
Llamó incluso a albañiles profesionales para que lo ayudaran y le dijeran que estaba haciendo mal, pero le afirmaron que había estado haciendo todo bien desde el primer momento. Me llamaron para que fuera a verle y por supuesto fui. Le pregunté sobre su familia y su granja y si sabía de alguien a quien necesitara perdonar. Al principio no podía acordarse, pero cabe un poco más hondo y se le aclaró la memoria. Hacía unos años había tenido un vecino que siempre decía cosas desagradables acerca de su esposa. Ese hombre murió y se mudaron otras personas a ese lugar. Al principio se había negado a perdonarlo diciendo que su vecino se merecía todo lo que había recibido, que no le perdonaría jamás sus groserías. Entonces le expliqué amablemente que debemos perdonarnos para acercarnos más a Dios y que si no lo hacía, no solo dañaba a los demás, sino que estaba garantizado que sufriría mucho más adelante. Entonces lo entendió y nunca más volvió a tener problema alguno con esa pared. ¿Y de qué otro modo se nos pueden mostrar las almas del purgatorio? Preguntan. María Sima contesta, en sueños, pero raramente lo hacen así, y no se puede confiar mucho en esto. En los sueños han de pedirnos oraciones, algo que abra su camino hacia el cielo. Si no, entonces estará ocurriendo otra cosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.